Muy buenos días a todos los asistentes el día de hoy, un viernes más de webinars de Zcateco Colombia. Mi nombre es Marisol Sainz del Departamento de Marketing. El webinar del día de hoy va a ser sobre solución de inspección. Diego Fajardo, quien es la persona que nos va a estar dictando el webinar del día de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Hola Marisol, buenos días a todos los asistentes. Espero que estén muy bien. Como siempre acá, todos los viernes, por supuesto, dispuesto a tratar de informar, dar conocimiento, información valiosa para todos sus proyectos. Perfecto, entonces voy a avanzar rápidamente. Es una presentación que es relativamente rápida en cuanto a lo que es cada diapositiva de lo que voy a presentar con respecto al contenido de soluciones para inspección a personas, todo lo que son los modelos y sus características, las funciones, como los alcances, lo que sería inspección de objetos o objetos, lo que sería inspección vehicular, características técnicas, configuraciones y recomendaciones de uso. Eso es como el temario, el contenido con respecto a las soluciones de inspección de Zcateco para Colombia. Normalmente este mismo portafolio, estos mismos productos también los podemos encontrar en toda Latinoamérica, también desde España, que sé que nos escuchan desde allá. Entonces, por supuesto, pueden consultar o preguntar con sus distribuidores. Entonces, lo que más sobresale o lo que más pregunta normalmente es lo que son arcos detectores de metales, donde los arcos detectores de metales ayudan en gran medida a lo que sería el trabajo fácil o intuitivo o eficiente con respecto a que no se vayan a ingresar armas, ya sean pequeñas de fuego o armas cortopunzantes. Entonces, este tipo de dispositivos también nos ayudan a censar la cantidad de ingresos y o salidas que se tienen a las áreas o edificios. También con respecto a lo que es la salida, ayuda a lo que es la protección de los productos. Entonces, pues cuando son metales que si tengan cierta densidad de metal, pueden ser detectados. Entonces, el ajuste o el uso que se le va a dar a este tipo de arcos detectores va a ser en base a precisamente qué es lo que vamos a querer captar o identificar. Entonces, este arco que estoy mostrando acá, en realidad todos los arcos que tenemos manejan hasta 256 niveles de sensibilidad. Esos niveles de sensibilidad es lo que precisamente, si yo lo coloco en el nivel máximo, significa que va a poder identificar objetos muy pequeños, como monedas, como clips inclusive. Entonces, es lo que se debe tener en cuenta. Dependiendo de lo que vayamos a querer identificar, si es un centro comercial. Entonces, en el centro comercial normalmente la, el ideal de instalar este arco detector sería es más como para que no ingresen armas tipo de fuego, que normalmente las armas de fuego sí tienen bastante metal dentro de lo que son sus cuerpos, entonces normalmente se ajusta al nivel de sensibilidad más bajo para que únicamente se active o se alarme en este tipo de casos. Obviamente cada proyecto, cada necesidad, pues tendrá sus respectivas configuraciones. Entonces, el arco detector de metales más sencillo, más básico que tenemos es el ZK de 3180. Este ZK de 3180, y este es el otro punto a tener en cuenta, es la cantidad de zonas de detección. Entonces, esa cantidad de zonas de detección es lo que también va a ser más eficiente esa detección de metales o de objetos metálicos cuando las personas pasan por el arco. Porque en este, que es el más sencillo, por ende también es el más económico, aunque también tengamos los 256 niveles de sensibilidad, digamos que en la parte que estoy señalando solamente hay precisamente lo que son las zonas, son bobinas que generan el campo magnético. Entonces, son 18 bobinas las que van a hacer esa detección. Todos los arcos detectores traen o incluyen lo que es una pantalla LCD, desde donde se puede validar, configurar, ajustar y monitorear
todos los estados de ingresos, salidas, detecciones, alarmas y por supuesto entrar al menú para ajustar esas configuraciones de sensibilidad, conteos, alarmas, etcétera. Cuando ya se requiere, bueno, por ejemplo, acá, dentro de lo que son las especificaciones de funcionamiento, se conecta a una corriente de voltaje full duplex, quiere decir que desde 100 voltios hasta 240 voltios en corriente alterna, al tener su fuente full duplex, pues prácticamente voy a poderlo conectar en cualquier ciudad o fluido eléctrico, temperatura de trabajo de -20 a 50, frecuencia de trabajo 4 kHz a 8 kHz. Esta es una frecuencia que no va a interferir con otros tipos de frecuencias que hay en el ambiente, como frecuencias celulares, radiofónicas, de Wi-Fi, de Bluetooth, etcétera. Es una frecuencia que es bastante baja, es una frecuencia que precisamente hace que no sea dañina hacia lo que es el cuerpo. Tiene varios certificados con respecto a lo que es el uso, hacia, por ejemplo, de pronto restricciones de personas con marcapasos o de personas, mujeres embarazadas. Entonces, estos arcos también tienen ese tipo de certificaciones. También están las medidas, los tamaños y el peso del equipo, que igual, acá por ejemplo, como siempre acostumbro a invitarlos a que usen nuestra página Zcateco Colombia. En la parte de acceso peatonal es donde tenemos inspección de personas. Y en inspección de personas es donde tenemos todos los diferentes arcos detectores de metal. Como por ejemplo este ZK de 3180S, que este adicionaba lo que es el sensor de medición de temperatura. Hoy en día se está utilizando más para el uso de conteo de personas también. Y de los equipos más robustos con respecto a lo que es arcos detectores de metal, entonces tenemos el ZK de 4330, que este hace referencia a que ya son 33 zonas de detección. Entonces, por supuesto, al tener muchas más bobinas, va a significar que se va a poder identificar mucho más eficientemente cualquier objeto. Punto a tener en cuenta de este tipo de arcos detectores. Queremos identificar el punto exacto de que si una persona se coloca algún componente metálico pequeño, que sea un repuesto, hagamos de cuenta, y ese repuesto, entonces se lo colocan en el zapato. Para que sí se pueda ser identificado, debe ser o se recomienda que sea este tipo de arco, porque precisamente él ya tiene muchas más bobinas desde la parte posterior o inferior, que prácticamente sería el piso. Desde ahí hacia arriba, al tener muchas más zonas, es lo que lo hace mucho más eficiente a la hora de hacer todo ese tipo de detecciones. Adicional, este cuenta con 300 niveles de sensibilidad. Punto importante, él también cuenta con una batería de respaldo que puede ser opcional, aunque con los mayoristas, acá en Colombia, todo se trae con lo que es la batería opcional y también tiene posibilidad de conexión a software mediante cable de red o cable de Ethernet RJ45. Entonces, estos son como los arcos detectores de metal. Este es el montaje. Es sumamente sencillo. Prácticamente entre dos personas lo pueden armar en 5 minutos. Una sola persona también tiene capacidad de poder armarlo, en donde prácticamente todos los tornillos y las bases y soportes son de fácil montaje. Es un solo conector el que prácticamente nos va a realizar la conexión en cada lateral. Eso es un conector que viene con una muesca para que obviamente no se tenga ninguna posibilidad de error. No ingresa el conector si no se coloca en la posición correcta. Entonces es un arco relativamente sencillo de instalar, que prácticamente no tendría eh, eh, grandes conocimientos en cuanto a electrónica o, o mecánica. Es
igual que armar una cama, podríamos decirlo así, o más fácil. Mucho más fácil porque no es nada pesada. Entonces, esos son los arcos que normalmente se trabajan o que se tienen en stock con nuestros diferentes mayoristas. Y los siguientes modelos son los que son portables o de mano. Los arcos detectores manuales, sí ya obviamente son mucho más asequibles económicamente hablando. Y también ayudan bastante. Obviamente sí, se requiere lo que es el uso de personal para el uso, en donde hay modelo que tiene batería recargable, que es una batería de 9 voltios, tipo D, que es la batería cuadrada que podemos conseguir en grandes misceláneas o en cadenas de supermercados. Es la batería convencional que por muchos años se usa, también puede utilizarse con esa batería. Él viene con lo que es una alarma de sonido y de luz, que es la que obviamente va a indicar si tiene algún metal o si se realizó la detección de algún metal. También se puede configurar tanto el nivel del volumen como el nivel de la detección o la sensibilidad. Y cuando es opcional, lo que es la batería, es una batería de litio que viene con un cargador USB. Entonces, eso es una función opcional. Tiene también una opción de función de ahorro de batería o hibernación después de 1 minuto sin uso. Entonces, esas son las características principales del detector manual. Es un video resumen como de lo que viene dentro del paquete, que es su batería recargable, cuando la incluyen desde el paquete, el manual, el cargador y, por supuesto, el detector de metal. La tapa convencional para ingresar lo que es la batería. Si tiene una polaridad, es lo único a tener en cuenta. Mientras respetemos la polaridad, en el momento en que se coloca la batería sin necesidad de colocar la tapa, ya él está eh, validando que esté encendido o apagado. Son las diferentes botoneras que se pueden utilizar, el modo de ahorro de energía, y pues acá podemos ver lo que es la funcionalidad eh, con lo que son los diferentes componentes a los que él puede realizar la detección, por supuesto celulares, en este caso briquetes, baterías, monedas bastante pequeñas, incluso clips, que ya un clip pues tiene una densidad de masa bastante pequeña, o inclusive grapas, que ya eso es como de los puntos más pequeños que puede hacer la detección. Bueno, entonces tenemos dos modelos. El modelo anterior, que es el más económico, ZKD 100S, o el siguiente modelo, que es el ZKD 180. La diferencia va o radica un poco en la estética, junto con lo que es el tamaño, un poco también los componentes. Esos son componentes o un plástico un poco más robusto. La sensibilidad, entonces este tiene un mayor nivel de sensibilidad. Ahí es donde se habla que objetos tan pequeños como una aguja. Lo que es el indicador visual, entonces este indicador visual, que es este que está en el cuerpo del detector de metal, nos va a indicar qué tan cerca o lejos estamos de lo que es la detección de ese metal. Y lo que es la batería tiene una durabilidad mayor por cada carga o recarga. Es decir, hasta 40 horas nos va a poder dar de durabilidad. Adicional a lo que es el sonido, la parte visual también viene con una vibración. Entonces, eh, tiene más características y tiene varios modos de uso de acuerdo a lo que es el voltaje de la batería, que inclusive cuando baja hasta 7 voltios, él va a seguir operando sin inconvenientes o problemas. Entonces, este ya es un arco detector perdón, un detector manual que es más eficiente, más duradero. Por supuesto, pues también ya es un poco más costoso, pero pues se recomienda cuando es un tráfico alto en donde se requiere realizar esta inspección de personas.
Entonces, esos son los dos modelos principales que trabajamos con los mayoristas en Colombia. También tenemos otros modelos, pero pues digamos que para no alargar la presentación, porque todavía tengo bastantes diapositivas, de pronto en otro momento o en otro webinar hablaremos de los otros nuevos modelos que van a venir. Creo que ahora sí han hecho una pregunta antes de pasar a la inspección de objetos. Sí, Diego, tenemos acá unas preguntas. Empezamos entonces la de Federico Fernando. Nos dice que hablando del arco, ¿qué riesgo para personas como mujeres en estado de embarazo hay? No hay riesgo. O precisamente, como el nivel de sensibilidad que se ajusta en la mayoría de casos en donde personas en estado de embarazo pasan, como por ejemplo centros comerciales, hospitales, edificios gubernamentales, algunos edificios operativos, etcétera, en donde pues normalmente si una mujer en embarazo va a poder estar, normalmente no se habilitan niveles de sensibilidad muy altos o el nivel de sensibilidad más alto. Entonces, en el 99% de los casos no hay ningún tipo de riesgo. Una mina, que en una mina de pronto allá se dice, ah, bueno, sí, aquí sí queremos validar de que si se saca algún metal, que es precisamente el componente con el que se trabaja allá en las minas, seguramente ellas sí van a ajustar al nivel más alto. Igual el riesgo sigue, el riesgo, si lo llega a ver, es mínimo, mínimo. Que por eso es que se habla de que se tiene un certificado con respecto a ese tipo de uso. Respuesta corta, sí, sí tiene protección con mujeres en embarazo. Listo, Diego. Y la otra pregunta es de Luis Antonio y es si que pues tenemos modelos que terminan con S, si esa S tiene algún significado. No, es el modelo que ya se trabaja para lo que es Latinoamérica. Listo. John Aguirre también nos pregunta que con respecto al arco terminado en 3180, si la configuración o administración se hace desde PC o solo por la interfaz. Es posible con el ZK de 33 3340, que es el arco detector de 33 zonas. Este sí tiene a través precisamente de lo que es el cable de red conectividad a un software que se trabaja desde PC, ya sea un software propietario básico, pequeño, del arco detector de metal o inclusive para los que conocen o trabajan ZK Biosecurity o ZK BioCB Security, tenemos una versión que también integra lo que son este tipo de. Listo, Diego. Y la otra pregunta es de Juan David Patiño y es si, si estos dispositivos detectan el platino que algunas personas pueden tener en su cuerpo, que si de pronto no lo nota como una falsa alarma. Digamos que el platino precisamente es un metal que tiene una densidad muy específica, entonces es poco probable porque está bastante interno, pero sí, sí está la posibilidad. Entonces, por supuesto, ya dependiendo de la necesidad del cliente, ya habría que, bueno, hacer otro tipo de inspección, precisamente por eso que también están los detectores manuales, o ya utilizar otro tipo de tecnología o equipos que son los escáneres de personas o body scans. Listo, Diego. Esas serán las preguntas por el momento. Listo, Mari, gracias. Entonces continúo con la parte de inspección de objetos. Pues en la parte de inspección de objetos tenemos lo que son las máquinas de rayos X. Entonces tenemos lo que son los más básicos, que es el ZKX 5030A. Ahorita voy a explicar un poco de lo que son esas nomenclaturas, hasta lo que es el ZKX 180. Y aquí para empezar, teniendo las gráficas, lo que voy a explicar es ese 5030 significa que es 50 de ancho, 30 de alto. Y aquí es 65-50, es 65 de ancho, 50 de alto. Si aquí es 100-100, significa 100 centímetros de ancho, 100 centímetros de alto. Entonces, esa es la primera forma de identificar el tamaño del túnel, que es por donde normalmente se identifica qué es, cuál es el propósito por el que se va a usar la máquina de rayos X. Es decir, el tamaño de los objetos, maletas u objetos que se van a identificar. Estas máquinas también tienen todo lo que son certificados europeos, americanos, asiáticos. Entonces, a la hora de un proyecto, por supuesto, los podemos trabajar, los pueden solicitar. Y aquí entonces es donde
se debe tener bastante en cuenta qué modelo es el que se va a seleccionar. ¿En dónde? Pues primero tenemos la primera nomenclatura, ZK, referencia ZK X, que es máquinas de rayos X. Luego, lo que había comentado anteriormente, 50, las dos cifras hacen referencia al tamaño del canal o el tamaño del túnel. Y luego si vienen unas letras al final de cada referencia. Y esas letras es lo que va a hacer la gran diferencia tanto en características y por supuesto en precio, que es cuando hablamos de máquinas de rayos X, la diferencia de precio es muy a considerar. Entonces cuando se habla de que tiene la letra A, es porque es un generador sencillo. Un generador sencillo se habla de que es una imagen pseudocolor. Una imagen pseudocolor hace referencia más o menos a imágenes en blanco y negro. En realidad lo que se habla escala de grises y azules, que esos grises son de acuerdo a la densidad del material que se está inspeccionando, va a ser más oscuro o más claro. Mientras que cuando se tiene otras letras, como la C, la D o la V, entonces porque la C ya viene con un generador doble, que ese generador doble, obviamente al tener el doble de componentes y funciones, la fuente, mecanismos, etcétera, va a ser un costo mayor, tampoco es que vaya a ser el doble de costo, pero al tener generadores dobles es cuando ya la imagen es una imagen con mayor cantidad y matices de colores. Que todos esos matices de colores pues es cuando es un tráfico alto en donde el operario tiene que de forma muy rápida saber si, y cuando hablo de forma muy rápida, que en menos de 4 segundos, 3 segundos, ya identifique si puede haber algún objeto peligroso, continúe al siguiente objeto. Cuando es un tráfico medio o bajo, o un tráfico bajo más bien dicho, es cuando se puede utilizar generadores sencillos, que en realidad ahí el punto a tener en cuenta es la interpretación del operario, porque aquí de una vez me voy adelantando un poco. Cuando son objetos orgánicos, normalmente son colores tipo naranjas, botando a blanco. Ahí es donde se puede identificar fácilmente que son objetos orgánicos. Pero en el caso de imagen pseudocolor, no vamos a tener esos colores naranjas o rojos o azulados o verdes, sino que únicamente vamos a tener escalas de grises y negros. Entonces ahí ya tiene que ser el operario el que identifique eso puede ser un objeto orgánico o un objeto metálico o un objeto plástico o los diferentes tipos de componentes a los que el operario lo ponen a identificar. Entonces, ahí es donde viene la gran diferencia. Cuando se habla con que tiene la letra D, es porque es doble generador y doble fuente. Este sí ya casi es como si fuera el doble de costo que un generador sencillo. Y cuando se habla de V, esta V es porque puede ser cualquiera de las A, C o D, pero agrega unas cámaras de videovigilancia. Y esas cámaras de videovigilancia van a estar tanto inspeccionando hacia afuera de la máquina, es decir, va a estar mirando la persona que está colocando la maleta, grabando el momento en el que está ingresando el objeto o la maleta o los objetos. Hay cámaras que están grabando internamente cuando se está escaneando el objeto y otra cámara a la salida para ya validar cuál es la persona que está tomando o recogiendo el objeto. Entonces, la letra V es opcional y esa letra V puede estar combinada con cualquiera de las otras tres letras. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta a la hora de identificar, saber o proponer cuál máquina se va a utilizar. Entonces, de los que normalmente se han trabajado en varios proyectos en Colombia, ha sido la ZKX 5030, tanto el modelo A como el modelo C. Son los más usados, que prácticamente está más diseñado para identificar objetos potencialmente peligrosos a simple vista. Como lo había comentado anteriormente, si ya quieren identificar también objetos orgánicos, objetos plásticos, objetos de baja densidad, ahí es cuando ya recomendamos que sea
el modelo de doble generador. Esas son las especificaciones. Entonces, ¿qué es lo que de pronto se destaca o a tener en cuenta? Lo que es el calibre del bobinado, que ese calibre del bobinado es lo que hace la potencia del generador de los rayos X, lo que es el monitor, que es a 17 pulgadas, y estos 8 milímetros de penetración es a una placa de acero. Entonces, una placa de acero, para que yo pueda identificar qué hay detrás de esa placa de acero, debe ser menor a 8 milímetros o máximo 8 milímetros. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta. Bueno, lo que pasa es que aquí sí queremos que prácticamente cualquier objeto pueda ser identificado. Si hay un cubo de acero de 8 milímetros, lo que esté dentro de ese objeto va a ser complicado que esta máquina, cualquiera de los dos, los pueda trabajar. Ahí es donde vienen las otras máquinas que son más potentes, que son los de doble generador, doble fuente, porque eso es mayor potencia y el calibre pues ya es mucho más fuerte. Bueno, voy a continuar de forma rápida por acá. Entonces, acá precisamente tenemos la otra serie, que es la serie D, que es la serie de cualquiera de los otros modelos, o cuando es precisamente de doble generador, doble fuente, entonces el calibre ya es mayor y entonces se hace referencia a que la penetración de placa de acero es hasta 30 milímetros. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. En este caso, este modelo que se está nombrando es el 80-100, que este modelo 80-100 ya lo que es el monitoreo es con dos pantallas de 21.5 pulgadas, en donde en las dos pantallas es para poder tener tanto una vista de monitoreo en tiempo real como una vista de las últimas inspecciones o revisiones que se han realizado. A tener en cuenta, ya cuando son máquinas más grandes, el voltaje máximo. Ese voltaje máximo, en realidad, lo que es la alimentación, sí, la voy a trabajar a 110 voltios, pero a tener en cuenta es que el amperaje o los kVA son bastante altos. Entonces ya cuando son máquinas grandes, por supuesto hay que también tener muy en cuenta el punto de el fluido o la cometida eléctrica que se tenga allí donde se va a montar la máquina. Lo que es la refrigeración, de cualquiera de los modelos, desde el más pequeñito hasta el más grande, todas nuestras máquinas de rayos X es por baño de aceite sellado herméticamente, que ese aceite es el que va a través de un ventilador, estar enfriando lo que es el uso continuo o frecuente de las propias máquinas de rayos X. A nivel de normatividad, entonces cumplimos lo que es las normas ISO 1600, en normas ASA, y último punto de pronto tener en cuenta la radiación externa, más cuando es precisamente las máquinas de doble generador, que es cuando tienen ese mayor calibre del alambre y por ende también una potencia mucho mayor, que en este caso, cuando son ese tipo de máquinas, es decir, cuando es el modelo D, es cuando se debe tener en cuenta temas de protección o aleación o aislamiento, que es precisamente cuando se colocan cordones de seguridad, pues para que personas embarazadas no se acerquen al cuerpo de la máquina, porque en realidad, si se dan cuenta, es a 5 centímetros. O sea, tienen que estar bastante pegados, prácticamente recostados sobre la máquina, para que sí pueda tener algún tipo de radiación. Creo que ahora sí han hecho alguna pregunta. Sí, Diego, tenemos una pregunta de Federico Fernando y es si estos escáneres causan algún daño a dispositivos portátiles o celulares. No, digamos que lo que es la máquina, el haz de luz, el haz de luz o el rayo X es de una frecuencia, uy, no me acuerdo muy bien, que obviamente no va a afectar lo que son los aparatos electrónicos, inclusive si están encendidos. Entonces, ahí la respuesta es no. Listo, Diego. Y la siguiente pregunta es de Leonardo Zambrano y si son nocivos para la salud de los operadores. No,
No, porque precisamente lo que es la consola de gestión o la consola de operación, normalmente sí se recomienda y él tiene el cableado para montarlo sobre lo que es una mesa o un mesón. Entonces, mientras estén alejados 5 centímetros, cero probabilidad. Sí, y en algunos casos, sí lo trabajan sobre la máquina. En realidad es muy pequeña la probabilidad de que pueda tener algún tipo de inconveniente hacia la salud. Pero pues sí, lo recomendado es que el operario, si se puede tener alguna protección en su vestimenta, porque digamos, no hay ningún otro espacio en el que se pueda trabajar. Entonces sí hay equipamiento o ropa especial para proteger de ese tipo de radiación. Si es el caso que esta persona sea propensa a sufrir algún tipo de daño con respecto a radiaciones. Ahí simplemente tener cuidado con respecto a esas características, que por eso se habla de la radiación que puede generar. Listo, Diego. La siguiente pregunta es de Nuris y es si el mantenimiento de las máquinas, ¿cada cuánto se hace? Eso es precisamente la última parte que voy a hablar aquí en la presentación, lo que son los mantenimientos preventivos, correctivos de este tipo de máquinas, que por supuesto este tipo de máquinas eh, tienen un costo que por supuesto siempre debe de trabajarse para que tenga una vida de funcionalidad larga. Entonces, no sé si hay otra pregunta o ya continúo con la presentación precisa de esa Sí, pregunta. tenemos dos preguntas. Una chiquita de Nuris es también si se encuentran los repuestos con nosotros. Sí, sí, nosotros también manejamos repuestos de todas estas máquinas de rayos X. Acá en Colombia los primeros proyectos que se han trabajado, yo creo que hace más de 4 años, 4 o 5 años, de los cuales pues varias de ellas ya han superado lo que es su ciclo de funcionamiento y lo que se ha hecho es instalar el repuesto o el reemplazo de los componentes que se desgastan. Listo. Y Entonces, la sí, última pregunta es de Luis Antonio y es si la banda transportadora es estándar o se requiere alguna que sea externa. si te refieres a la banda, a lo que es el tamaño, la de medida, el grosor, etcétera, de la banda transportadora, sí recomendamos que sea propia de Zetacateco, que se consiga a través de Zetacateco. Pero como tal, sí sé que hay algunos estándares que se puede también combinar con algunas otras marcas. Listo, Diego, esas eran todas las preguntas. Listo, gracias Marisol. Aquí ya voy a hablar, por ejemplo, de el uso directo por máquina. Y aquí es donde estábamos hablando ahorita acerca de, bueno, el operario, en donde se va a hacer. Entonces, cuando el operario se hace directamente encima de la máquina o al lado o en el lateral de la máquina y va a usar directamente el cómputo que tiene la máquina de rayos X, entonces en esa máquina de rayos X tenemos lo que son sus funcionamientos de teclas de función, que esas teclas de función es avanzar, detenerse, retroceder, eh, teclas de uso de la imagen, entonces para agrandar la imagen, para mostrarlo en escalas de grises, para mostrarlos en mayor penetración, para mostrarlo en lo que sería otros tipos de componentes o materiales eh, orgánicos, plásticos, etcétera. Si se va a trabajar una imagen inversa, entonces pues dependiendo del operador, obviamente después de ciertas cantidad de horas de uso, el mismo operador es el que ya va empezando a entender cómo interpretar más los diferentes componentes. Él va inspeccionando en lo que es la pantalla o el monitoreo, lo que sería cómo se va a mostrar la visualización de las imágenes, en lo que sería el mosaico de todas las capturas que se realizan, en la información de los sensores. Y aquí precisamente ya empezamos a validar el tema de cuándo, porque la misma máquina, él tiene un monitoreo tanto de los sensores como del sistema. Entonces el monitoreo de sensores y el sistema es lo que nos va a indicar, bueno, si es un tráfico alto en lo que vamos a estar operando este tipo de máquinas, entonces hay que hacerle mantenimiento a los 6 meses. Bueno, si el tráfico es medio o es un tráfico bajo,
bueno, entonces el mantenimiento lo podemos hacer al año, pero por supuesto ya depende de ese mantenimiento, de ese tráfico, de ese uso que se le vaya a dar. Conteo de paquetes, que este conteo de paquetes va a quedar una trazabilidad diaria de toda la cantidad de paquetes o objetos que se han eh, inspeccionado o validado, y lo que sería el movimiento de la imagen o de las imágenes o el carril de imágenes que se van a trabajar con respecto al operario. Entonces, cuando ya vamos a visualizar o mirar lo que sería el uso de la máquina, entonces la máquina nos va a estar mostrando eh, cuál es el valor en kilovatios nominal de operación estándar. Si en el valor real el uso o la potencia que está consumiendo en ese momento es mayor al valor que se está estimando, significa que puede haber un problema eléctrico o con el generador o con la fuente de alimentación del generador. Entonces ahí es cuando ya la máquina está diciendo, uy, espérese que ya estoy cansada, hay que hacer el mantenimiento. Ingresar el aceite de refrigeración porque precisamente uno de los factores que influyen en la vida útil de cualquier producto electrónico, mecánico o electromecánico, como en muchos de los casos, es la temperatura. Entonces, en las especificaciones habíamos visualizado que, bueno, todas nuestras máquinas de rayos X son enfriadas con aceite, pero ese aceite igual se va evaporando al transcurso del tiempo. Entonces sí hay que hacer ese cambio de volver a ingresar a llenar ese aceite. Si hay una densidad, si hay unos valores que nosotros recomendamos hacer para conseguir ese aceite que lo hemos conseguido también localmente. No es que sea un aceite de Marte o algo así, es un aceite que sí lo podemos conseguir. No tan fácil, pero sí en muchos mercados de las diferentes principales ciudades. Entonces, en esa parte de mantenimiento del dispositivo, nos va a estar mostrando toda esa información. Acá en el software ZK versión BIOSYS, en ese software versión BIOSYS es donde, bueno, nosotros vamos a ingresar el valor o el modelo de la máquina. Y de acuerdo al modelo de la máquina, entonces decimos, bueno, cuando se haga la inspección de 5 millones de paquetes o 10 millones de paquetes, entonces genérame una alerta para hacer el mantenimiento preventivo. O por supuesto, System Inspection Solution. A eso es lo que se refiere el SIS. Entonces, esta es una opción también muy válida a la hora de trabajar este tipo de componentes o equipos. Bueno, antes de pasar a esta parte de recomendaciones de mantenimiento o cómo se hace el mantenimiento, creo que han hecho más preguntas. Sí, Diego, tenemos solo una pregunta y es de Federico Fernando y es si por medio de qué módulo del CB Security se vincula al software. Es una versión especial del BioCV Security que agrega lo que es el módulo de inspección, que ese módulo de inspección, digamos, si en el proyecto que se está ofertando tienen Biosecurity y le vamos a agregar la máquina de rayos X, entonces se instala la versión que contiene ese módulo y ese módulo prácticamente por la compra del equipo se puede incluir el licenciamiento con respecto a ese módulo. Listo, Diego. John Aguirre nos dice si estos equipos están diseñados para alto tráfico o alta eficiencia en términos de números de personas. Pone como un caso en un aeropuerto, como qué rapidez de circulación de personas tienen. Ya, ok, sí. Recuerde, nosotros tenemos en realidad, con respecto a lo que es máquinas de rayos X, más de 15 modelos. Entonces, por supuesto, hay aproximadamente unos 4 o 5 modelos que son diseñados para alto tráfico, precisamente uso en aeropuertos, uso en embajadas de alto tráfico, entonces sí tenemos modelos que sí están diseñados para alto tráfico.
modelos para medio tráfico o modelos para bajo tráfico. Listo, Diego, esas eran todas las preguntas. Listo, entonces, ya para el tema del mantenimiento. Ese tema del mantenimiento, acá es donde precisamente también el uso que se le va a dar a la máquina va a ser medio, alto, bajo. Entonces seguramente la velocidad de la cinta transportadora se ajusta para que estén en una velocidad mínima. Acá precisamente se coloca no existe la velocidad cero, pero pues si ya el tráfico es mayor o muy alto, entonces pues sí se ajusta a la mayor velocidad. Entonces esa perilla es la que podemos ajustar simplemente retirando, bueno, con unas llaves, sí, lo que es el sellado o la tapa de la máquina, tiene con unas llaves, se retiran esas llaves y es donde se ajusta esa velocidad de la cinta transportadora. Mantenimientos para retirar el polvo que ingresan a los periféricos de las máquinas de rayos X. Normalmente, como esto se instala en espacios que son muy abiertos, en esos espacios abiertos muchas veces ingresa bastante polvo. Entonces, si ingresa bastante polvo, va a significar todo lo que son las rejillas de ventilación para el aire que internamente requiere la refrigeración del aceite. eh, no empieza a llegar correctamente esa circulación de aire, pues va a significar que ya por ahí el aceite se va a quemar más rápido. Ya por ahí la máquina va a durar más tiempo caliente. Entonces, mantenimientos preventivos con respecto al polvo, por supuesto, ya depende mucho del sitio en donde se está instalando. Limpieza profunda de la cinta transportadora con la lubricación de los rodamientos, que también lo que es la lubricación, es decir, casi cualquier tipo de aceite, no sino de masilla o de grasa, perdón. Eh, entonces, hay una grasa, la misma grasa que se utiliza con los vehículos, esa grasa es la que se utiliza para lo que son las cintas transportadoras. Eh, Estar pendiente de los valores de los consumos de la máquina, que ya anteriormente lo habíamos mirado en lo que es el uso de las funciones de mantenimiento propios de la máquina. Cuando se hace el mantenimiento, toda la llave de seguridad debe estar en el lado del operario. Es decir, no es que para hacer un mantenimiento preventivo tiene que apagarse la máquina. No, hay una función de la máquina que me permite realizar mantenimiento. Entonces eso es una posición especial de la llave y dentro del software, una parte del software que nos va a dar la función de mantenimiento preventivo, que es lo que precisamente se tiene que ir programando de acuerdo a esos usos, en donde cuando ya activamos esa función de mantenimiento preventivo, después de realizar todo mantenimiento o si ya el uso diario que se le va a dar es nada más mediodía o media jornada o la jornada laboral, que normalmente la jornada laboral en muchas empresas es 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 7 8 de la noche. Si a las 8 de la noche se apaga, al día siguiente, cuando se vaya a encender, no es que se encienda y de inmediato ya se puede usar la máquina. No, siempre debe esperarse unos 15 minutos mientras él calibra lo que son los consumos de la máquina en base a la temperatura ya de operación normal. Y mientras él valida los sensores y el funcionamiento de todos los sensores. Entonces, un punto importante en el tema del uso es que antes de encenderla y usarla por primera vez, siempre dejarla sus 10, 15 minutos mientras ella internamente estabiliza su operación o su uso de operación normal. Ya para ir terminando, creo que sí, ya vamos terminando. Él también tiene varias, que por ahí, en algunos proyectos cuando se realizaron algunos mantenimientos preventivos, no se hizo el cerrado correcto de las tapas. Entonces, esas tapas tienen unos tamper o unos sensores de fin de carrera, que si no se posiciona bien, entonces ese mantenimiento preventivo que en algún momento fueron a realizar de limpieza de polvo, de limpieza de todo eso,
Si no hacen el cerrado correcto, pues la máquina tampoco va a operar correctamente. Entonces son 6 sensores de estado. Si esos 6 sensores de estado, que son de las diferentes tapas y de los diferentes conectores, si los 6 sensores, uno solo no está funcionando bien, pues obviamente la máquina va a decir de que hay alguna falla en alguna de estas partes. Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta en el momento en que se hacen los mantenimientos. Caramba, pensé que con las máquinas de rayos X habíamos terminado, se me hacía raro. Nos falta inspección vehicular. No sé, preguntas que hayan hecho. Solo tenemos una, Diego, y es de Brian Pedraza. Nos dice que, pues, cuál es la disponibilidad de entrega de los repuestos. Normalmente nosotros acá como Zacate Colombia tenemos en varias ocasiones disponibilidad en nuestra propia bodega, que sabemos que es lo que se cambia varias veces. El tema de de las correas, el tema de los motores o los rodillos del motor, algún sensor que otro. Esos son los componentes que normalmente sí tenemos en algún stock acá. Si, por ejemplo, ya es el generador, que en realidad esos proyectos que ya llevan 5 o 6 años funcionando u operando, eh, no ha presentado inconveniente el generador. Entonces, en caso de que, no sé, esos proyectos que llevan 5 años funcionando, de aquí a un año, de pronto ya dicen, uy, mira que el generador ya me está consumiendo mucha potencia y ya le hemos cambiado el aceite, mire que la fuente está operando aparentemente normal, entonces puede ser el generador. Ese tipo de componentes, pues sí puede tardarse, si es por transporte marítimo, sus 2 meses, 2 meses y medio. Si es por transporte aéreo, puede demorarse de 15 a 20 días. También depende del stock que se tenga desde casa matriz. No hay más preguntas, Diego. Dale, perfecto. No creo que voy a dejar. Bueno, voy a pasar súper rápido lo de inspección vehicular. Con respecto a inspección vehicular, tenemos dos modelos. Un modelo que es portable, que este modelo portable es el BSCN100, Vehicular Scanner Network. Entonces, cuando se habla de que es un sistema portable, voy a ir de una vez a las imágenes. Este sistema portable es porque él viene con una caja de monitoreo, viene con lo que es el propio escáner, viene con otra cámara de 2 megapíxeles, que esta cámara es para lectura de LPR, porque con cada vehículo que va pasando se hace la lectura de la placa, esa lectura de la placa se asocia a la inspección que se va realizando y lo que son los reductores de velocidad. Entonces, tanto el escáner como los reductores de velocidad, lo único que se debe tener en cuenta en la instalación provisional es el chazado o la apertura de los huecos para colocar el perno o el chazo de sujeción. Porque por ahí tuvimos un caso en donde los colocaron así superficialmente sin ningún tipo de sujeción. Entonces, obviamente, los vehículos, si pasan a cierta velocidad o con cierto peso o con cierto tipo de llanta, entonces va corriendo tanto los reductores de velocidad hasta que en algún momento se descuidaron y pasaron encima del escáner. Por supuesto, el escáner no se dañó porque el escáner está diseñado para soportar hasta 30 toneladas. Entonces, simplemente fue cuestión de uso, que es lo que sí afectó. Uno de los pines o uno de los pines del conector en ese movimiento, cuando el vehículo pasó por encima y movió más lo que es el sensor, simplemente tocó volver a resoldar ese pin y pues ahí ya quedó funcionando operativo nuevamente. Pues lo que hay que tener en cuenta es esa sujeción del equipo, por más provisional que vaya a hacer la inspección que se vaya a hacer en el punto o el área. Ellos vienen con un computador que en ese computador hace todo el procesamiento de imágenes del escaneado del vehículo. Y el otro modelo que tenemos es el modelo VSCNC 200, que este ya es el modelo que es fijo, es decir, que ya tiene la necesidad de hacerse un encofrado o una obra civil muy grande para que todo el sistema quede ya superficialmente sobre lo que sería la vía vehicular. Eso son lo que son las imágenes de muestra. Entonces,
No sé, preguntas quedaron por ahí o creo que Sí, Diego, y la primera es que si lo que quieres decir es que el sistema de inspección vehicular necesita obra civil para la instalación de luz. no. Cuando es precisamente el modelo VSSN 100, que es el modelo portable, no requiere una obra civil grande. Digamos que la obra civil sí requiere lo que es un taladro con sus brocas lo suficientemente gruesas para colocar un chazo o un perno, sea lo suficientemente robusto para que soporte el paso de los vehículos. Entonces, vamos a dar por terminado este webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron haciéndonos sus preguntas en el panel de preguntas, a Paola Beltrán también que estuvo enviando links de información importante en el panel del chat. No sé, Diego, si tienes algo más para finalizar. ¿No? Agradecerles por todo el tiempo que nos dan. Muchísimas gracias por todas las preguntas que realizan. Eso me da a entender, por supuesto, que están atentos y nos dan la oportunidad, pues, de que entre todos podamos sacar adelante los proyectos que ustedes necesiten y agradecerles. Listo, no es más, síganos en las redes sociales, visiten nuestra página oficial zacatecocolombia.com y nos vemos el próximo viernes con otro webinar de Zacateco Colombia. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.